Vale, vamos a dar paso al primer ponente. Como sabéis, es Volker Losch. Viene de Alemania, creo que nunca habíamos tenido un ponente alemán. Agradecer al Goethe-Institut la colaboración. Volker es director de escena y colabora con varios teatros en el territorio alemán. Desde hace años ha empezado a crear grupos mixtos de profesionales teatrales con personas que nunca habían hecho teatro y que además vivían una situación de crisis social importante. Tendremos ocasión de que nos explique cómo ha creado las obras, por qué esas obras, qué tipo de continuidad se le dan a esos proyectos. Así que, si os parece bien, le damos paso. Gracias. Hola, buenos días. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Me alegro mucho de poder estar aquí y quiero agradecer de corazón la invitación. Mis conocimientos de español, que son pobres, no me permiten dar esta conferencia en español en su totalidad, así que lo vamos a tener que hacer en dos idiomas. Voy a intentar no hablar demasiado deprisa, pero si me excedo en velocidad me avisan. Pamplona es un buen sitio para hablar de mi teatro. Exactamente hace 2 años, aquí en el Teatro Gayarre tuve la oportunidad de representar Antígona Oriental con mi compañía de Sudamérica. Es una obra que a mí me parece muy inspiradora. Como tenemos poco tiempo y todavía queremos mantener un diálogo entre todos, voy a empezar a hablar de mi trabajo a partir del año 2003 y a raíz de esa evolución quiero describir un poco mi concepto del teatro. Antes del 2003 estuve trabajando como actor durante 5 años en Göttingen, Weimar y Zurich, y en 1996 empecé a trabajar como director. Siempre tuve la intención de introducir una carga política en mis trabajos que hasta el año 2003 se limitaron a representar obras clásicas. En 2002 viví una crisis. Yo sentía que en mi trabajo estaba atrapado en un círculo vicioso. Yo me había marcado la meta de tratar temas de la realidad social en el teatro y ya no me era posible porque debido a estar continuamente ensayando, trabajando, vivía prácticamente en el teatro y ya no conseguía lo fundamental, que era representar el mundo exterior. Al no tener esta experiencia vital de lo que estaba ocurriendo en la realidad, el contacto con la vida social se perdía. Y acabó pasándome lo que siempre me había parecido horroroso, que es que me encontraba atrapado en bucles de discurso artístico, en el que me acabaron encerrando como en una torre de marfil. Y mi motivación para hacer teatro seguía siendo la misma, era directamente y sin complejos cambiar el mundo. La voluntad de cambio siempre ha sido el motor de mi trabajo y un sentido de la justicia era mi gran motivación. Y yo sentía que no podía seguir como estaba, porque cuando alguien siente la injusticia tiene la necesidad de implicarse, de posicionarse ante cuestiones sociales y de tomar postura y de asumir la creación de un tiempo nuevo desde el teatro, en mi caso. Entonces solo había 2 posibilidades, o bien abandonar el teatro y dedicarme a viajar, a leer, a vivir, a trabajar en otros ámbitos, o traer lo exterior, lo otro, al teatro. Pero no como lo venía haciendo hasta ese momento a través de obras ya escritas, sino traer a las personas directamente y sin intermediarios. Entonces el cambio se produjo en 2003. Estaba preparando la escenificación de La Orestiada de Esquilo en el Teatro Municipal de Dresden y se me ocurrió introducir un coro de 30 no profesionales junto con los 10 actores profesionales de la compañía. La conclusión mental, que luego se probó errónea, por la que yo hice esto es porque en Esquilo hay un coro de los ciudadanos de Argos y pensé hacerlo con los ciudadanos de Dresden. Y al organizar este trabajo yo tuve serios problemas porque el encargado de la economía del teatro se oponía a esto. Me dijo, esto que quieres hacer con la gente no profesional no va a funcionar. Y evidentemente cuando uno
intenta poner en marcha una producción, la persona que manda sobre el dinero es fundamental. Y él me decía, si ya es difícil montar una obra con profesionales, el meter a 20 personas en el escenario que no son profesionales, esto va a ser imposible. Entonces me profetizaron que no iba a conseguir a nadie que viniera al casting siquiera. Y me decían, tienes que conseguir entre 10 y 20 personas y no vas a conseguir esa cantidad de personas ni de casualidad. Y resulta que al casting se presentaron 200 personas y al final pude hacer la obra en contra de todos los pronósticos, con profesionales y con no profesionales. Es una obra que trata sobre la democracia y sobre la estructura de la democracia. No la democracia en general, sino la democracia concreta, esta que nos rodea, esa que muchas veces malinterpretamos y descuidamos. Y esta democracia la quise representar con ciudadanos y ciudadanas de la antigua República Democrática. La Orestiada de Esquilos, en la que representé en 2003, trata de la introducción de la democracia, de lo precario de los fundamentos de nuestra civilización. Y había 33 ciudadanos y ciudadanas de Dresden que representaban lo comunitario, representaban las esperanzas de un paisaje florido que surgieron en la República Democrática a mediados de los años 90 y que luego fueron destrozados por la desindustrialización y el desempleo masivo, y que ha dejado un rastro de desconfianza hacia las promesas de futuro de la democracia que venía de Occidente. Y todos aquellos que participaron en este proyecto no tenían mucha confianza en el resultado y no tenían tampoco mucha confianza en el resultado que pudiera provocar una reflexión tan cruda sobre estas promesas de futuro de la democracia. Sabemos que en Dresden hay una fuerza conservadora muy, muy importante. Y de pronto ocurrió algo. La obra, la actuación, irradiaba una fuerza tan fuerte que atrapó al patio de butacas y que le transmitió una energía mental y un movimiento emocional que eran nuevos. La introducción de este coro de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y la precisión escénica de la obra se convirtieron en una forma teatral tan clara que tenía una presencia increíblemente actual, una inmediatez que transmitía algo nuevo, rigoroso y serio. La crítica describió este trabajo como el representante o la punta de lanza de un punto de inflexión en el teatro alemán de los años 90, porque ponía en cuestión de una forma irónica y en cierto modo deconstructiva ciertos temas que eran importantes. Y de pronto estaba ocurriendo algo en el escenario, sin distancia, sin peros, sin condiciones, sin cinismo y sin ironía, pero sí con humor y utilizando solo medios escénicos. El centro de la obra eran los actores y actrices que desarrollaban su personalidad sin separarse de la figura a la que representaban. Y todas las representaciones estaban impregnadas de una especie de llamada a la responsabilidad como ciudadanía. Conseguimos tocar un nervio que era sensible e irritable porque está representado en nuestro presente. La Orestiada fue el comienzo de un tipo de teatro que se convierte en una ratificación, o mejor dicho, en un examen público de los valores de nuestra sociedad que están presentes hoy. En Dresden surgió una unidad de textos impregnados de historia y de obras relevantes en la política que tuvieran un efecto directo sobre la sociedad. El público se sentía el auténtico soporte de la acción y muchas veces se sentían implicados en lo que sucedía en la escena y con los personajes de la escena. Surgía una relación directa entre la obra y los espectadores que hacía que ya no fuera importante el tema de la obra, no era ya importante solo el tema de la obra, sino también cómo se trataba ese tema. Y todo esto es consecuencia de la introducción de estos coros compuestos por no profesionales, por ciudadanos y ciudadanas que venían de cualquier extracto social y que hablaban de sus cuestiones, de las cuestiones que les surgía al verse confrontados con una democracia que venía del otro lado de Alemania. Era un grupo de individuos fuertes que tenían una posición clara frente a este tema. Era un coro ciudadano
plano que, con sus intervenciones en dialecto sajón, además impedía que los personajes profesionales desbarraran o se fueran hacia temas teóricos. A lo largo de 6 años, entre 2003 y 2009, estuvimos representando con este coro de ciudadanos de Dresden en diferentes formas de teatro. Y estuvimos buscando una forma nueva de confrontar el teatro y la ciudadanía de una ciudad. Nosotros, y con nosotros quiere decir los 33 ciudadanos y ciudadanas de Dresden, entre los que había estudiantes, amas de casa, parados y paradas, empleados, autónomos, jubilados, una mezcla de todo tipo de color y forma. Además estaba también el director del coro, los encargados de la escenografía, los dramaturgos y dramaturgas, los ayudantes y ayudantas y, por supuesto, como no, lo más importante ha sido la colaboración sacrificada, comprometida y altamente competente de todos los implicados. Y no me gustaría olvidar el muy importante papel que jugó el director artístico, que en aquel momento, con un panorama teatral muy dócil en Alemania, es remarcable. El segundo trabajo que hicimos en Dresden, lo que intentamos fue hacer una entrevista personal con la ciudadanía antes de la obra, y lo que hacíamos era comprimir esas entrevistas y convertirlas en texto y introducir esos textos en el material de la obra. Este material, ajeno a la obra, se incluía de forma clásica, de forma de coro clásico. Y así fue como en el 2004 surgió la producción escandalosa de Los Tejedores, según el texto de Gerhard Hauptmann, que es una de las obras más violentas que existe en el teatro alemán. En Los Tejedores de Gerhard Hauptmann se hablaba de las experiencias de vida y las experiencias laborales de los 33 ciudadanos y ciudadanas de Dresden que trabajaban en la obra, o no, que fueron introducidos en la obra y que supusieron un punto de inflexión y de anclaje de la escenificación. Esta obra se representó en el 2004, en un momento en el que todo estaba impregnado por la Agenda 2010 y por el Hartz 4, y donde se hablaba de una dinamización del mercado del trabajo cuando la mayor parte de las personas estaban perdiendo su trabajo irrevocablemente, y donde uno se empezaba a preguntar si la sociedad del trabajo no había llegado a su fin histórico, y supongo que esta es una pregunta que también se plantearon ustedes en España, donde se veía que la pobreza estaba aumentando, la riqueza aumentaba, el divorcio entre las clases altas y las bajas era cada vez mayor y la situación empezaba a ser dramática, y era una cuestión que nosotros teníamos muy presentes. Así que lo que intentábamos reflexionar en esta obra era si esta sociedad del trabajo había llegado a su fin, porque no había trabajo para todos. El coro de Los Tejedores de Dresden representaba a los excluidos, y durante los ensayos les hicimos 5 preguntas. La primera pregunta era, imagínese que va a una entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que sabe usted mejor que los demás? Segunda pregunta, ¿qué es lo que le posibilita a usted tener un puesto de trabajo? 3, ¿cómo se expresa o cómo se experimenta el miedo a la pérdida del trabajo o el miedo a no volver a encontrar un trabajo? 4, ¿quién tiene la culpa de esta miseria? ¿Qué es lo que tiene que desaparecer o quién tiene que desaparecer? 5, imagínese que se encuentra usted en una situación en la que no existen leyes y tiene usted el poder. ¿Qué desearía hacer? ¿Qué aspecto tendría que tener nuestra sociedad? Las respuestas mostraban los deseos y las esperanzas de la población de Dresden, y eso fue lo que incluimos en la obra de teatro. La resonancia fue increíble. La obra acabó prohibida porque tuvimos una denuncia de una de las herederas de Gerhard Hauptmann, y sin embargo el público demandaba ver la obra porque lo que querían era, después de la obra, crear grupos para discutir y para encontrar nuevos caminos.
También se nos presentaron denuncias por instigación del pueblo. Esta obra, no sé si saben que cuando se estrenó hacía 100 años también fue prohibida, pero nuestra representación fue el escándalo teatral más grande de los años, del año 2000. Hubo un grupo del coro que subió al escenario y le dijo la frase: si pudiera dispararle a alguien, dispararía a Christian Existensen, porque solamente le da la palabra a los ricos. Sabine Christiansen es un personaje conocido en Alemania y evidentemente puso una denuncia. Perdió el proceso porque, como es una persona pública, siempre que estas declaraciones se hagan en un marco público, sin ninguna agresión por detrás nunca se han hecho declaraciones en nuestras obras, nunca se han hecho declaraciones personalizadas, sino que siempre son expresiones de los personajes. Después de que nos prohibieran representar la obra y después de todas las denuncias, vimos que la población seguía demandando este debate. Seguían demandando ver la obra para tener un tema del que hablar. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una segunda variante de los tejedores, pero sin el texto de Hoffmann. Y estuvimos representando esta segunda variante de la obra hasta que finalizaron todos los procesos jurídicos. Alentados por el éxito, estuvimos preparando nuestra tercera obra, que fue Wojciech de Büchner. Wojciech de Büchner es una historia que habla de la destrucción de la masculinidad, y para nosotros en 2007 nos sirvió para las condiciones de vida que se daban en Alemania Oriental en un entorno en el que predominaba una política de extrema derecha, es decir, el tema de los radicales de derechas. La forma abierta de la obra de teatro nos pareció que nos ofrecía un marco ideal para ello. Nuestro punto de partida ideológico era que la violencia de la extrema derecha no era solo un problema marginal, sino que se basaba en algo que estaba en el centro de nuestra sociedad. El extremismo del centro alimenta y da apoyo a estas culturas juveniles que tienen la violencia como objetivo. Luego, lo único que podemos hacer para combatirlo es ser conscientes, y por eso la pregunta fundamental de Wojciech, que representamos en Dresden, es ¿qué tiene que ver el extremismo de derecha y la violencia con nosotros, con las personas que nos consideramos tolerantes, pacíficas e intelectuales? ¿Y qué vamos a hacer? Hicimos una encuesta muy amplia, mandamos una encuesta con 24 preguntas a las personas que acudían al teatro. Eran 24 preguntas que tenían que ver con los problemas domésticos de la ciudad. Por ejemplo, ¿cómo ve usted su futuro? ¿Tiene usted confianza o tiene más bien miedo de lo que pueda haber? ¿Qué echa usted de menos en nuestra sociedad? ¿Tiene la violencia, en su opinión, ha aumentado la violencia, en su opinión, en nuestra sociedad? ¿Se siente usted amenazado? La encuesta la respondieron 529 espectadores y espectadoras de Dresden, y con sus respuestas hicimos un collage con el texto de Büchner y conseguimos así ofrecer convertir el Teatro Municipal de Dresden en un centro político. El director y coautor de Wojciech en realidad era el público, que decidía qué era lo que se iba a representar en el escenario. El público se convertía así en espectador, en testigo de una violencia que ellos mismos habían decidido, de la que ellos mismos eran coautores. La ciudadanía de Dresden estaba de esta manera representada en el escenario y se veía en un espejo.
Estas tres obras que he puesto como ejemplo siempre han sido empresas teatrales colectivas de investigación, casi detectivescas, de cuál era la situación de la sociedad en Alemania Oriental. Y hablaba del origen, de los peligros y del futuro de la democracia en los nuevos estados federales, de las vivencias, de los deseos y los miedos de la ciudadanía de Dresden. Y de esta manera el Teatro Municipal de Dresden hablaba a la ciudadanía de sus propios problemas, y por eso han tenido tanto éxito de público, porque nos han permitido descubrir o redescubrir el teatro público, y nos puede servir para ver cuál es la situación del teatro actual y recuperar la estructura de la tragedia antigua en la que el coro está en el centro. El coro ha sido el instrumento de experiencia y reconocimiento que hemos utilizado para enfrentarnos con la situación, las condiciones de vida de Alemania Oriental. El trabajo del coro nos ha servido de medio democrático para analizar la sociedad. Y el coro es el representante de la ciudadanía de una ciudad. Es el que da la voz a los reprimidos, a los excluidos. Y es el medio colectivo de reflexión social sobre los deseos, los miedos y las posturas de los individuos y de la colectividad. Así pues, el trabajo del coro nos permite tener una experiencia altamente política. El renacimiento del coro en los teatros alemanes empezó a mediados finales de los años 80 con el trabajo de Einar Schleff. Como decía Günter Heck, el coro retorna a la colectividad en una sociedad en la que la colectividad política ha fracasado en la realidad. Para traer el socialismo y vivir la victoria del capitalismo y el resurgimiento de las ideologías del neoliberalismo, nos encontramos en que el teatro denuncia a través del coro el predominio del mercado sobre todo. El renacimiento del coro después de 1989, políticamente interpretado, quiere decir que la organización social no está totalmente decidida. El coro reflexiona en la nueva Alemania sobre cuál es la relación tensa y violenta entre el individuo y el grupo. El coro permite al individuo la posibilidad de implicarse y de trabajar sobre una identidad propia. En resumen, el trabajo del coro es la búsqueda de una forma de colectividad, de ser social, que parte de una alternativa radical contra el individualismo o el colectivismo totalitario. Y para mí, personalmente, el coro es lo siguiente: el coro nos permite crear una energía mental y emocional que confiere una fuerza especial al grupo. Un grupo que representa a la sociedad en toda su complejidad, con todas sus zonas oscuras y densas. El grupo está asociado siempre a un contexto social. Así pues, el teatro avanza a través de este grupo social hacia lo político, y el arte coloca así el discurso político, el discurso público en el centro. El trabajo con el coro de ciudadanos y ciudadanas de Dresden para nosotros fue una prueba de fuego. Fue un trabajo agotador, pero muy productivo, necesario y satisfactorio. El coro de la ciudadanía planteaba preguntas como ¿por qué seguimos haciendo teatro? ¿Qué teatro queremos? Y ha sido la prueba de que no siempre hay que continuar como se está, sino que el teatro público en Alemania no es una vía de una dirección, sino que también es una oportunidad para que la ciudad, para que cualquier teatro municipal asuma su responsabilidad y se confronte con la ciudadanía. Me gustaría que el coro de ciudadanos y ciudadanas no fuera un lujo que solo se pueden permitir algunos teatros ricos que tienen presupuestos, sino que llegara a cualquier teatro municipal de Alemania. Me gustaría que se pudiera organizar los coros de forma sencilla para que no fueran costosos. Y este sería para mí el teatro ciudadano del futuro. He hablado solo de tres
3 obras de unas 80 que he organizado, pero he intentado hacer ensayos similares en diferentes ciudades, no solo entre 2005 y 2013 trabajé en Stuttgart, en una especie de partenariado que tienen entre 3 grandes teatros, y organizamos 18 grandes escenificaciones. En mis grupos de trabajo hemos desarrollado ya todo un concepto a lo largo de 40 obras que hemos representado en Dresden, y en general siempre elegimos temas que son de gran interés público. El coro de ciudadanos y ciudadanas de Dresden sigue siendo un núcleo complejo que permite asumir retos. En el otoño del 2015, por ejemplo, vamos a hablar del tema apellida, que supongo que habrán leído en la prensa. Y el coro sigue siendo un ejemplo internacional para muchos otros teatros que quieren trabajar con coros. El coro es un instrumento estético que ya se ha afincado en las escenificaciones de Alemania, Austria y Suiza. El centro o la forma de mostrar temas políticos y sociales actuales del teatro, la vinculación directa con el espectador y la forma teatral ofensiva. Con ofensiva no me refiero a ofender, sino a directa, a atacar directamente los problemas, son características claras del trabajo con los coros. Normalmente, cuando preparamos el trabajo en una ciudad nueva, primero nos encargamos de la geografía social de la ciudad y buscamos los diferentes grupos sociales que queremos implicar, y luego a través de encuestas, etcétera, vamos desarrollando los textos que queremos representar. En 2003, la crítica de la democracia llegó al teatro alemán. En 2004 empezamos a hablar ya del paro en Alemania. En 2005 abordamos el tema del fascismo y de la corrupción. Y todo esto lo hemos hecho en diferentes estados federales, como en Leipzig, en Schwaben, en Stuttgart. Luego hemos hablado también de los turcos alemanes de Stuttgart, de la política de derechas de Dresden, de los migrantes y de la resistencia ciudadana de Stuttgart, de la pobreza en Hamburgo, de los políticos corruptos de Suabia, de los nostálgicos y los historiadores de Dresden, de los presos políticos de Berlín, de los presos penales, del movimiento de los autónomos de izquierdas de Bremen, de los emigrados y refugiados de África, de los niños en pobreza de Hamburgo, de las prostitutas de Berlín, de las demostraciones de las manifestaciones en Stuttgart, de los soldados alemanes de Afganistán, en Stuttgart y en Berlín, de los parados de la Revolución de Bremen, de las presas políticas de la dictadura militar de Montevideo en Uruguay, de los activistas de ocupación de Stuttgart, de los jóvenes parados de la zona de la cuenca del Ruhr, de los banqueros de Suiza, de las mujeres maltratadas de Magdeburg, de los extranjeros de Basel, de los estudiantes que han sido agredidos por la policía en Bonn, de las mujeres, de madres solteras y de los radicales de derechas, de los musulmanes en Renania. Y así han visto que los temas son muy diferentes, y me gustaría mostrarles un par de fotografías de las diferentes obras que hemos representado. Me gusta documentar las obras, pero como tampoco quiero coger demasiado tiempo para esto, voy a ir improvisando. Vamos a poner la primera foto y voy comentando un poco improvisado. Ya sé que no están ordenadas, así que vayan poniendo fotos sin más.
Son fotos de Stuttgart, me parece que son solo del proyecto de Stuttgart. Sí, esta foto no se puede ampliar. Es un coro en la obra Metrópolis. ¿No se puede ampliar? Parece que es pequeño. Yo creía que antes eran más grandes. Se ve que me han encogido las fotos. No se ve mucho, pero ¿puede poner la foto anterior, por favor? Sí. No se ve mucho. Esta, por favor, sí. Se ve la cabeza de Angela Merkel, que está representada como un huevo, y detrás está el coro. El coro lleva una máscara de Angela Merkel con la cabeza en forma de huevo y que no parece un coro muy inteligente, vamos, tiene un aspecto un poco de tontos. La segunda foto, por favor. Por favor. Siguiente, a ver si la podemos ver, esa. Esta es de una obra de Gorki. Hay una escena en la que hay 800 no profesionales que tiran pan. Se supone que el pan que sobra no se lo reparten a los pobres de Stuttgart, sino que se tira y se desperdicia. Y lo que hicimos fue representarlo. Es un ejemplo de cómo solemos trabajar en el coro. Trabajamos mucho con materiales de una forma muy escénica. Por eso solemos necesitar en muchas ocasiones que el escenario esté impermeabilizado, porque trabajamos también con agua. Aquí tenemos otra obra en la que los actores solo podían acceder al escenario a través de una rendija que está en los ojos de Angela Merkel y que estaba a una altura de 3 metros, así que prácticamente caían sobre el escenario. Este es Titus Andrónico de Shakespeare. Ven que hay una cocina al fondo y delante hay un coro que recitan un texto de un inmigrante africano, y detrás están los alemanes que están intentando que no entren en el sistema. Aquí se ve, pero ya veo que no se puede ampliar, se ve que hay una cocina gigante, arriba están los actores alemanes y abajo están de rodillas los inmigrantes africanos, a los que se les pega y se les viola. Y bueno, ya saben que esta obra de Shakespeare es la más violenta de él. Esto es Hamlet de Shakespeare. El tema era la corrupción de los políticos de Suabia. No, de Slesia, perdón. Los actores y actrices estaban desnudos, pero no era su desnudez privada, sino que estaban vestidos con un vestido de desnudez. Esta es una fotografía de Aquiles, de Homero, en Afganistán. Estábamos tratando de representar los soldados alemanes que habían estado en la guerra de Afganistán, luchando por Alemania, y que habían tenido una vivencia de muerte muy importante allí. Realizamos varias conversaciones con ellos y vimos que habían acabado tan traumatizados que no pudimos incluirlos en la obra, sino que fueron los actores profesionales y las actrices profesionales las que tuvieron que representarles. Y la obra creo que dura unas 3 horas porque teníamos muchísimo material de los soldados. Aquí no se ve muy bien, pero es un fragmento de Ileas, es el baño de sangre final. Y el coro está recitando unos textos muy claros, aunque en el escenario hay un caos total y todo el mundo está bañado en sangre. Esta es una foto de Medea que se representó en Stuttgart, que se hizo con 17 mujeres turcas que tenían una doble identidad. Por un lado son alemanas y por otro lado son turcas también, porque son nacidas en Alemania, pero vienen de un entorno social turco y están en situación de exclusión. Son alemanas
alemanas tienen un pasaporte alemán, pero siguen siendo tratadas muy mal. Esta obra es la ira y lo hicimos con jóvenes parados de Stuttgart que en su mayor parte viven en la calle, o son sin techo o se dedican al tráfico de drogas. Y en esta obra no había escenarios, sino que la obra se representa en el patio de butacas con el público, con ellos, de manera que se ven implicados también en la obra y a veces también se sienten amenazados porque la obra es un poco violenta. Esta es una obra sobre el tema de los ocupas. El espectador, los espectadores y espectadoras se implicaban en la obra. Había unos momentos de improvisación y se les hacían preguntas al público y el público tenía que reaccionar y actuar también. Y a veces ha funcionado muy bien, otras veces salía fatal y a veces el público protestaba. Otras veces no. Alguna vez el público ha presentado quejas porque querían ver la obra de Camus y que no querían que les implicaran. Esto es la obra Occupy. Este es Fausto II de Goethe. Se lo pueden imaginar. Es una obra que tiene lugar en una sauna. Esta es la dramatización de Lars von Trier, de Mandely, la película de Lars von Trier, y estuvimos trabajando con inmigrantes de 80 naciones diferentes y que estaban metidos en un container. No se ve muy bien porque la imagen es pequeña, pero es el típico container que se lleva en los barcos y ahí se les enseña, les dan conferencias y charlas y clases sobre cómo funciona la democracia, estando encerrados en el container. Esto es Hamlet, es una escena en la que tenemos 50 radicales de extrema derecha y el que está delante es Hamlet, que ven como Fortinbras también está intentando encontrar su lugar, pero el coro está recitando textos de la extrema derecha. Y creo que con esto ya hemos terminado, ¿no? Sí que me gustaría mostrarles un vídeo porque como ustedes han visto, todos estos extractos hablaban de temas sociales candentes en cada una de las ciudades que se imbricaban dentro de obras clásicas que pueden ser Hamlet, Lars von Trier o Shakespeare o los hermanos Grimm o cualquier obra clásica. Este tipo de forma teatral nos da mucha libertad, pero que también nos da una gran posibilidad estética. Trabajamos con novelas, trabajamos con guiones, trabajamos con obras clásicas, pero la combinamos con temas, con textos que nos vienen dados por grupos sociales que se encuentran en una situación que es relevante para la ciudad en ese momento, y el aspecto estético también es muy importante. Me gustaría comentarles brevemente cómo trabajamos en Marazar, que es una obra que se hizo en 2009 en Hamburgo y que se convirtió también en un escándalo porque nos permitió vincular la pobreza y la riqueza y mostrarla en la escena. Es decir, teníamos a personas ricas y a personas pobres trabajando juntos en la obra. Lo que hicimos fue calcular el patrimonio de las grandes fortunas de Hamburgo y estudiar también la situación de los más pobres de Hamburgo, y realizamos, lo que hicimos fue mostrar al público de esa ciudad cómo era la situación real de la economía en la ciudad. Y esto fue un escándalo total. Se intentó prohibir la obra de teatro, gracias a Dios no lo consiguieron, y por supuesto fue la mejor publicidad que
nos pudieron dar a la obra. El teatro se estuvo representando en Berlín también y tuvo tanto éxito que al final el Senado de Hamburgo, el Estado Federal de Hamburgo, decidieron volver a traer la obra, y no solo eso, sino que se hizo toda una sesión de discusión sobre los temas que proponía la obra. Y esto normalmente no suele ocurrir con una obra de teatro, tener esta repercusión. En Montevideo yo hice tuve una experiencia personal muy importante, porque estábamos hablando de la historia de mujeres que habían sufrido la persecución política en la dictadura militar, y esto era un tema que prácticamente tocaba a todo el mundo en la ciudad. Y la primera vez que la representamos, el público se quedó tan afectado, porque todo el mundo tenía a alguien de la familia o bien en un lado o bien en el otro. Todo el mundo tenía alguna vinculación con la dictadura política, y fue también un trabajo especialmente emocionante. Quiero mostrarles un vídeo. Como les había dicho, es un extracto de 10 minutos de una obra que representé en Essen. Essen es una ciudad que está en la cuenca del Ruhr, que es una zona que antes era rica porque estaba basada en la minería del carbón, y cuando han ido cerrando todas las minas, hay un paro enorme, y es una de las zonas pobres de Alemania. En este momento es la zona más pobre de Alemania. Y hay una película antigua que trata de este tema, y lo hemos llevado al teatro con actores del ensamble, del grupo teatral de Essen, junto con 50 jóvenes en paro. Son jóvenes que tienen una formación, pero que no encuentran trabajo. El medio estético fundamental que utilizamos es el carbón. Utilizamos realmente bricks de carbón, y también una niebla que se producía en el escenario. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Podemos ver el vídeo ahora? Son 10 minutillos. Y en el vídeo también verán la mezcla entre textos que son los que hemos extraído de las entrevistas, y que son los que lee o los que recitan el coro, y que se imbrican en el texto de la obra. Verán secuencias también en las que no hay texto, sino que solo hay lenguaje corporal. Ich hab's gerade noch geschafft. Friedrich ist tot. Sag's mir, Karl. Karl, ist er tot oder lebt er noch? Karl, ist Friedrich tot? Das weiß keiner. Das weiß nur die heilige Barbara. Jagdmäßige Tote durch Grubenunglücke. Wenn schwierige Betriebsverhältnisse waren, dann ging der Steiger mal gucken. Das war meistens eine kritische Situation. Aber die Angst schiebt man beiseite. Die hat man so weggesteckt. Dafür hast du dir den Beruf gesucht. Irgendwie hatte man auch einen gewissen Stolz. Viele Leute haben gesagt, Bergbau kommt für mich nicht in Frage. Da kann man ja sterben. Dadurch fühlten sich die es machten, ein bisschen mutig. Hatten sie sich zur Seite gerollt. Die Arme über den herabgebeugten Kopf haben sie abgewartet. Überschüttet von Staub, Stein und Kohlebrocken. Eingezwängt zwischen Stempelholz. Bis der Berg wieder still geworden war. Die Armbeugen schmerzten, die Hände waren taub. Trotzdem, sie schlugen mit Steinen hinter sich an den Stoß und unterbrachen die Arbeit nur, um zu horchen, ob ihr Signal erwidert wurde. Zwecklos. Sie hockten in der Finsternis und hörten den Berg, der keine Ruhe gab.
in den zahlreichen Gefahren, die der Hunger auf uns lauert. Ich krieg keine Luft mehr, Friedrich! Was ist nur in deinem Kopf? Die Luft ist gut. Die reicht für uns. Die Flamme wird immer kleiner. Das Öl geht zu Ende. Ich will raus! Weiter. Sie werden uns holen. Wann kommt sie? Sie brauchen Zeit. Sie müssen vorsichtig sein. Vielleicht denken sie, wir sind tot. Ich will raus, ich will nicht begraben werden. Lieber Gott, lass mich hier rauskommen. Ich will leben, lieber Gott. Ich will nie mehr fluchen. Und jeden Sonntag das heilige Abendmahl leben. Friedrich, ich mag deine Pauline. Aber sie denkt vielleicht, ich habe was mit der Erna. Aber das ist nicht wahr. Was man so alles denkt und seinem Herrgott verspricht, wenn es einem an den Kragen geht. Was ist jetzt? Wart ab! Der Berg will uns doch nicht haben! Ich muss sofort runter! Glück auf, Herr Steiger! Ihr habt hier einen Ort einzufahren. Das sind meine Kameraden! Das ist mein Fleck! Wo bist du gefeuert? Schon vergessen! Halten Sie die Strecke frei! Wir brauchen den Mann! Wir sprechen uns noch, du Dreckskerl! Ich brauche keinen! Empathie im Menschen oder der Solidaritätsgedanke politisch nicht weg sind. Das ist zutiefst im Menschen verankert, dass man sich gegenseitig helfen will und zusammenrotten kann. Ich glaube, dass die Kraft und die Wut in jedem Menschen drin ist. Die Frage ist nur, wo man den entscheidenden Impuls kriegt, um das rauszukitzeln. Die einfachen Lösungen stehen diesen globalisierten Dingen diametral gegenüber. Und es ist super schwierig, etwas konkret zu tun. Dass ich eigentlich wahnsinnig viel Zeitung lese und über ein bestimmtes Wissen verfüge, aber das nur sehr schwer in wirklich konkrete Lösungen verwandeln kann, um dann solidarisch mit Leuten gegen oder für was zu sein. Die Welt oder das Wissen über die Welt ist so komplex geworden und das hindert mich ganz schwer. Wir bestreiten Kameraden. Schweig! Bergmann, Glück auf! Wir fordern mehr Lohn und die 8-Stunden-Schicht. Was ist mit der Gewerkschaft? Karl, was ist mit dir? Seid ihr nun dabei oder nicht? Ihr Sozialdemokraten, weg da! Unterstützen die Bergarbeiterschaft, denn jetzt sind wir stark genug. Das Streikkomitee, dem ich angehöre, hat beschlossen, den Streik so lange fortzusetzen, bis die Zechenbesitzer zu Verhandlungen bereit sind. Bleibt standhaft. Kämpft für euer Recht. Wir Sozialdemokraten stehen hinter euch. Kannst du da bitte mal weggehen? Es ist Pflicht aller Arbeiter, die Arbeiterinnen als gleichberechtigte Mitkämpferinnen anzusehen
und dem Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Leistung zur Geltung zu verhelfen. Wir erklären den Frieden als die erste und unerlässliche Bedingung jeder Bewegung. Halten wir uns da raus! Warum sollen wir uns da raushalten? Wir wollen Anerkennung und Brot. Unsere Weiber und Kinder leiden Not. Nicht Rast, noch Ruhe. Soll werden, bis das Bier und kostet es unser Blut, die Arbeit befreit auf Erden. Wir wollen in Ehren Bergleute sein, nicht in Knechtschaft, geduckt, verderben. Wir wollen als Freie schaffen, im Schacht, frei hauen, frei leben und sterben. Wenn Christus heute unter uns wäre, dann sollte man ihn nicht in den Kirchen suchen und nicht an den Tafeln der Besitzenden. Dann würde man ihn vor den Toren der Zechen treffen, in den Reihen der Bergleute, bei ihrem Kampf für soziale Gerechtigkeit und die ihn damals die Herrschenden ans Kreuz geliefert haben, würden sie ihn auch heute nicht als ihren Heiland erkennen und ihn stark essen. Vor 3 Jahren wollte Opel in Bochum ganz dicht machen. Da haben die Arbeiter gesagt, wir treten in einen dauerhaften Streik. Die haben ihre Wut draus. Der deutsche Philosoph. El filósofo alemán, autor y mente preclara Lessing, explicaba que el teatro tiene que buscar una reacción catártica en el público, que lo que ocurre en el escenario, no solo en su contenido, sino también en la estética, tiene que permitir que el público se identifique. La identificación en un nivel político tiene que polarizar nuestro trabajo. Y una parte del público tiene que sentirse atraído casi magnéticamente por lo que ocurre, y a otra parte del público tiene que sentirse indignado y rechazar la obra, pero no puede quedarse indiferente. Y tampoco quedarse con las manos en los bolsillos. Y eso es lo que me gusta de mi teatro. Muchas gracias por su atención. No sabía eso de las preguntas. ¿Puedes seguir con mi mal español? Comenzamos. Hola, buenos días. Sí, me gustaría saber qué es lo que hemos visto, porque no he entendido nada. O sea, he entendido visualmente, pero... En la obra se trata de una lucha política entre los mineros de la cuenca del Ruhr y en la obra lo que hacemos es teatralizar una película antigua que se rodó en Hamburgo hace 100 años.
Y el material lo imbricamos con textos trabajados con jóvenes en paro que están en una situación de exclusión y que reflexionaban sobre cómo era antes la cuenca del Ruhr y cómo es ahora. Ellos no son profesionales, nunca han trabajado en teatro, estos jóvenes, y como han visto los protagonistas, estos dos actores que están en el suelo tapados por los bricks de carbón, esos sí son profesionales. Bueno, yo quería preguntar si las personas que colaboran, que participan en las obras que no son profesionales, ¿hay recursos para pagarles por el trabajo o es a nivel voluntario y gratis? Gracias. Los no profesionales cobran. Se les paga menos que a los profesionales que tienen un contrato de trabajo regular, pero sí que cobran. Cobran entre 1.000 y 2.000 euros por los ensayos y se intenta normalmente que puedan seguir con su vida fuera del teatro, que los ensayos no les impidan realizar sus otras actividades laborales. Y luego tienen también otro salario por las actuaciones. En cuanto al pago de los no profesionales, nos gustaría tener más dinero para pagarles más. Pero nuestros financiadores decían que si hubiera que pagarles al mismo nivel que se les paga a los profesionales, no podríamos realizar las obras. Entonces, siempre nos encontramos ante la situación de o hacemos lo que pensamos que es correcto y pagamos a todo el mundo lo que pensamos que es correcto y entonces no hacemos la obra, o hacemos la obra y a los no profesionales se les paga menos. Yo, si fuera de las personas encargadas de la financiación, yo pensaría justo que se les pagara lo mismo, pero como yo no soy el encargado de las finanzas, a mí normalmente me invitan como director de la obra, soy un director de obra invitado y yo no me encargo de la gerencia del teatro. Hola, buenos días. Me gustaría saber qué dificultades artísticas tenéis con las personas que no son profesionales. Es decir, porque tiene que, me imagino, porque ahí he visto, por ejemplo, una comunión perfecta entre las distintas voces, recordando al coro griego, y me parece un trabajo muy logrado, y me gustaría saber qué dificultades artísticas tenéis con los no profesionales. El trabajo siempre comienza con el casting. Hacemos un casting muy intensivo para comprobar si estas personas que no han estado nunca en un escenario sí que tienen una especie de facilidad natural. Es decir, que las personas que no tienen oído para la música, por ejemplo, no las solemos coger porque es complicado. El segundo aspecto es que realizamos también pruebas en paralelo. Suelo tener un director de coro conmigo o una directora de coro y entonces hacemos como dos pruebas principales en el casting y solemos trabajar en paralelo, de forma que las bases, que son recitar en grupo, lo que se hace en un primero de la escuela de teatro se hace en paralelo con los primeros trabajos de escenificación. Entonces, los dos grupos, los profesionales y los no profesionales, se van adaptando unos a otros y van creciendo juntos porque cada vez van viviendo situaciones en las que se tienen que retar unos a otros. Es decir, que los no profesionales aprenden mucho de los profesionales por el mero hecho de verles ensayar juntos y como ensayan juntos van aprendiendo, y los profesionales aprenden mucho de los no profesionales porque van aprendiendo de ellos de qué va la vida real, la que está fuera del teatro. Un aspecto que nosotros a lo largo de nuestra vida profesional hemos ido perdiendo, sinceramente. Nos olvidamos, estamos encerrados entre las cuatro paredes del teatro, solo hablamos de arte, de obras que nos explican cómo es la vida, pero no vemos la vida fuera de las paredes del teatro. Y eso es lo que queremos llevar al escenario. Buenos días. Hola. Mi pregunta se asemeja mucho a la antecesor. He tenido la suerte de estar colaborando con el grupo de Los Angeles Poverty Department
y teníamos un problema al trabajar con gente no habitual en el teatro, de darles formación. Cómo hacer, qué instrumentos proporcionales para estar a la altura en el escenario. He visto el film ahora y veo una calidad bastante buena, entonces me pregunto qué material, qué formación se le da a la gente, por más básica que sea, para que tengan esa posibilidad de actuar. El señor Peter, ¿cómo se llama? Peter Sellers, que vino también en Europa con los hijos de Hércules, trabajaba con refugiados políticos en cada ciudad que visitaba. También tenía el mismo problema de qué material proporcionales para actuar el coro griego. Si podría responderme esta pregunta, gracias. Nosotros trabajamos normalmente entre 8 y 9 semanas, porque no hay más tiempo. En el teatro alemán no tenemos más tiempo. Entre 8 y 9 semanas tenemos para ensayar y la única forma de hacerlo es ensayar todos los días, absolutamente todos los días. En la primera semana 4 horas diarias y las 4 o 5 últimas semanas 8 horas diarias. Y el trabajo tiene que dirigirse de una forma muy profesional. Es decir, que los que trabajamos con los no profesionales, es decir, el director de coro, la formación artística, la formación de expresión corporal, todo eso se hace por profesionales. Todos los que trabajan con los no profesionales tienen que ser muy profesionales, porque no se trata solo de aprender un texto de memoria y reproducirlo, sino que hay que conseguir que haya una vibración general. Hay que ensayar y ensayar y ensayar y hasta que al final de las 5 últimas semanas uno sueña con el texto prácticamente. Y paralelamente a este proceso hacemos entrevistas con los implicados y las implicadas y las copiamos, las ponemos en texto y de ahí destilamos estos textos breves. Para nosotros, para el equipo de dirección, no solo tenemos las 8 horas de ensayo, sino que por la noche y en los mediodías muchas veces no comemos y lo que hacemos es redactar estos textos en base a las entrevistas, de forma que a través de este trabajo de todos los que estamos implicados el proceso creativo va aumentando y va progresando. Es un trabajo inmenso, pero compensa. Pero claro, el que hace teatro vive 3 veces más intensamente que gracias al teatro, entonces merece la pena. Buenos días y enhorabuena por su trabajo. Yo quería preguntarle cuál es la reacción de público, prensa, que muchas veces sea opuesta a lo que usted quiere mostrar o que sus obras quieren mostrar, por un lado, y por otro lado, cuando escoge personas para actuar en su obra, por ejemplo, en el tema de la extrema derecha, ¿ha utilizado también gente relacionada y cómo se trabaja con eso? Gracias. Ahora acabo de... Mi último trabajo ha sido una ópera en Weimar, Los ladrones de Verdi. Y ya saben que es una obra que se trata solo de violencia, es casi más violenta que la obra de Schiller y es la obra más violenta de Schiller, y lo que hemos hecho ha sido utilizar bocadillos de cómic en la escenificación que vuelan por el escenario por encima de los cantantes y que llevan textos de radicales de derecha, de nazis de Alemania Oriental. Es decir, que por un lado estamos escuchando la ópera con los textos originales, algo muy hermoso y muy estético, y toda la porquería que está en la mente de estos radicales de derechas y que está expandiéndose de una forma bastante desafortunada en Alemania, aparece en los bocadillos. Yo le echo mucho morro, sinceramente, para la preparación. Yo lo que hago es, me visto con una camiseta cutre y una cazadora y ahí voy con mi calva, me meto en uno de los bares de ellos y les hablo directamente y les hago preguntas directas. No digo que esto no tenga peligro, pero para mí
mí hay una... La barrera es que no quiero poner nazis en el escenario. Entonces prefiero correr un riesgo personal y entrevistarme con ellos y interesarme por sus sentimientos. Yo, por supuesto, tengo que refrenarme cuando hago estas entrevistas, pero sinceramente yo no quiero que haya nazis en mis obras. Me gustaría preguntarte, respecto a los profesionales y no profesionales, ¿cómo viven los no profesionales todo el proceso y qué supone para sus vidas haber participado en un proceso así, y si cuidáis también este tema? Es gibt zwei Gruppen von Profischauspielern. Grupos hay dos grupos de profesionales. Hay actores profesionales que dicen yo no voy al escenario con gente no profesional porque yo he estudiado mucho, yo me muevo en el mundo del teatro, en la élite del arte, y yo no me arriesgo a estar con no profesionales en el escenario. Y luego hay otro grupo de profesionales que al revés, que lo consideran un beneficio, que sacan provecho de ello y que incluso fuera de los ensayos salen y conversan con los no profesionales. Y esto abre procesos mentales, amplía horizontes experienciales. Y sé que hay muchos actores profesionales que a través de estos proyectos tan intensos luego han cambiado cosas en su vida. Concretamente conozco dos actores que dejaron de actuar, dejaron la profesión y se han dedicado a implicarse más socialmente desde otras profesiones. Sin embargo, también conozco otros que solo quieren trabajar, después del trabajo solo quieren trabajar con profesionales y en cosas sencillitas. Esto es como una lavadora. Estos procesos son como una lavadora que ponen lo que está abajo arriba y lo que está arriba abajo y le da vueltas a todo, y a algunos les sienta bien y a otros mal. Hola, bueno, también enhorabuena por todo el trabajo, por todo aquí, por todo lo que hemos visto, intuido, y por tu conversación, por tu conferencia. A mí me gustaría saber, has hablado de cómo pagáis a la gente no profesional, y me parece realmente muy bien tu explicación. Me gustaría saber tú qué apoyo económico tienes institucional, por una parte. Cómo es tu teatro, cómo funciona económicamente, y luego la repercusión real que tiene este teatro en la política. O sea, cómo esto llega a trascender realmente en la sociedad, no solo la gente que asiste, porque me gustaría saber qué tipo de políticos, si hay alguno que viene, y a ver cuándo vienes aquí a España a hacer algo. Bueno, primero sobre el tema del dinero. En Alemania, en Austria y en Suiza vivimos en una situación de lujo asiático total respecto del resto del mundo, porque el sistema del teatro está subvencionado estatalmente. Es decir, que yo tengo una situación totalmente privilegiada desde que terminé mi formación como actor, desde mis 26 años. Porque puedo vivir de mi profesión. Es decir, que puedo hacer estas producciones tan caras y tan personales, y puedo hacer 3 de ellas al año, entre 3 y 4. Y esto solo sirve porque hay un montón de funcionarios que trabajan para apoyar la cultura, porque está en el sistema. Hay muchos técnicos de lo público que se dedican exclusivamente a esto, y esto es único, es maravilloso. Aunque ya sé que se está cuestionando en este momento, y que, por supuesto, en Alemania también se está hablando de recortes en la cultura, como no, y no sé si esta situación de lujo maravilloso se va a seguir manteniendo así o no, que casi no me atrevo ni a dudarlo, pero sí. En gran parte porque la mayor parte de los teatros, la programación de los teatros no es nada actual. Y entonces se están autoeliminando de la escena porque están programando cosas antiguas de poco interés.
Y un teatro tan hermoso como este, tan maravilloso, que en esta ciudad como esta, que tiene 200.000 habitantes, podría poner en marcha algo interesante como esto que estamos haciendo. Pero eso llevaría el trabajo de 15, 20 personas desde lo público, desde el Departamento de Cultura. Y claro, esto es una situación que hay que poderse permitir económicamente. Y luego también hay que tener el valor, porque se están hablando de temas que son incómodos políticamente. Y a la vez es el plano político el que tiene que financiarlo. Entonces, hace 2 años a mí me preguntaron a ver si quería ser director de escena en Leipzig. En Leipzig es una ciudad muy grande de Sajonia. Y me presenté allí y estuve hablando con la comisión y con los diferentes artistas con los que iba a poder trabajar si aceptaba el puesto de director de escena. Estuve hablando con el alcalde de mi sueldo. Y de repente tuve una llamada de teléfono en la que me dijeron que lo iba a hacer otra persona. Habían cogido una persona que había pasado, digamos, el corte de la entrevista con la Comisión de Financiación. Yo había presentado un presupuesto y al final se vio que el CDU, que es el Partido Conservador, el partido de Angela Merkel, le había puesto como condición al alcalde que si quería que le volvieran a elegir no podía estar yo como director de escena. Porque yo soy muy activo en el mundo de la política, también contra Stuttgart 2001, la iniciativa Stuttgart 2001, no sé si han oído hablar de ella. En Stuttgart quieren construir una estación de tren gigantesca, una obra de estas faraónicas que no sirve para nada, y yo soy uno de las caras públicas en contra de esta iniciativa. Y también en Baden-Württemberg estoy en una iniciativa que ha hecho que no se elija al alcalde, que no se reeligiera al alcalde. Entonces, yo digamos que estoy muy señalizado y muy significado, y entonces le dijeron al alcalde que si me daba a mí el puesto, él no iba a volver a ser alcalde. Sí, muy buenas. Estoy por aquí. Bueno, es igual. Felicidades por esta conferencia, por este vídeo y por ser rompedor y valiente. Pero como tal, no tengo más remedio que hacer esta pregunta. En un coro tanto varón, cuando somos mayoría mujeres, ¿qué pasa con esa lucha? Muchas gracias. ¿Qué pasa con quién? El coro de varones, mayoría varones, cuando en la sociedad somos mayoría mujeres. ¿Qué pasa con la lucha de la mujer? Sí. Okay. Representación. Gracias. La mayor parte el beneficio mayor que se llevan los participantes del coro es que crecen en confianza en sí mismos. Es un trabajo que dura casi 2 años, porque las obras luego se representan casi durante 2 años, no te ves continuamente, pero regularmente vuelves a encontrarte con la gente y vuelves a sentirte reconocido porque el público te aplaude, y esto modifica la vida de las personas, modifica la vida de las personas que están en paro y que tienen problemas de autoestima, por ejemplo, porque cada vez que suben al escenario se sienten reconocidos y reconocidas y tienen la sensación de estar cambiando algo, tienen la sensación de pertenencia, de grupo, de ser importantes, y por eso se implican mucho y tiene muchas consecuencias para su vida personal. Porque también viajan, cambian de ciudad, avanzan en su vida privada, cambian su forma de enfocar las cosas, de ver las cosas, viven impulsos diferentes que surgen a partir de su implicación en estos trabajos. No conozco a nadie que haya dicho me arrepiento de haber participado o no me ha aportado nada. Creo que no ha entendido la pregunta, pero es porque no tiene cascos y no está oyendo la traducción al alemán. Sí.
general, porque había visto muchos hombres y decía, ¿y con las mujeres qué pasa? Representación de mujeres. Vale. He puesto este vídeo porque es el único que está documentado porque apareció en televisión. Y trabajo mucho con grupos de mujeres. Antígona Oriental, no sé si alguno de ustedes la habrá visto, hay 250 mujeres en el escenario. Han visto antes una foto que la mayor parte, digamos, todos los papeles protagonistas son de mujeres. Yo trabajo muchísimo con mujeres. Hay una obra en la que he trabajado además solo con mujeres maltratadas. Yo creo que trabajo en un 50% con mujeres y hombres. Los temas los buscamos, los elegimos por la importancia que tienen en ese momento en la ciudad. En Düsseldorf trabajé con madres solteras. En octubre y en noviembre he estado trabajando con ellas. Y en Düsseldorf están poniendo la obra todavía. Hay 25 mujeres, madres solteras en el escenario que están hablando de un tema que es tabú, que son las que más trabajo hacen y a las que menos se les paga en nuestra sociedad. Hola, buenos días. Quería preguntarte, yo soy mediadora comunitaria, he trabajado en zonas de conflicto y quería preguntarte, cuando te implicas a nivel artístico, profesional y personal, con temas como pueden ser el de Montevideo, que has comentado antes, en vuestro equipo artístico también tenéis personal que hace trabajo, digamos, desde lo social, en la vinculación de los actores profesionales, no profesionales, y esa vinculación que hay grupal, tanto contigo como con todo el equipo, por lo que tiene que ver con lo emocional, dado que somos personas políticamente comprometidas, todos los que hacemos y estamos aquí. ¿Cómo se trabaja esa parte, digamos, de apoyo psicológico, emocional, de sostenimiento grupal cuando existe ese encuentro antes, durante y después de la puesta en escena? Gracias. Muchas veces hemos trabajado con psicólogos, es decir, dentro del equipo hay psicólogos, pero muchas veces, aunque lo hemos ofrecido, los y las participantes lo han rechazado porque han dicho que su participación, su trabajo era lo que les liberaba y que no necesitaban apoyo psicológico. Y en cierto modo yo lo he entendido, pero a veces me parecía curioso porque, por ejemplo, en la obra en la que hablábamos de la violación de las mujeres que habían sido violadas y que participaron, rechazaron el psicólogo. Y sin embargo, sus padres, para nuestra sorpresa, fueron los que pidieron ayuda psicológica. Posterior a la obra no solemos trabajar, no suele ser necesario porque ya les digo que los procesos duran mucho, casi 2 años, y normalmente todo se acaba regulando y estabilizando y no requiere un trabajo posterior, o al menos no se ha dado por ahora. Sí, yo quería preguntarle... Yo quería hacerle 2 preguntas. La primera era el teatro que usted realiza en España se le llama teatro antisistema, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces es un teatro que pone en tela de juicio el sistema, las cosas que están pasando en su país. En mi país también están pasando cosas. Y en su país, con respecto a nosotros, también están pasando cosas. Es decir, tenemos muchísimas personas que están viajando a Alemania a trabajar y yo sé en primera persona, bueno, lo conozco, sé que hay muchos españoles en Alemania y que también están viviendo una realidad desintegradora con respecto al pueblo alemán. Primera pregunta, ¿se ha planteado usted algún día en hacer un espectáculo con estas personas que lo están pasando mal en Alemania? Que no son muchas, que no son pocas. La otra pregunta es,
hay una contrariedad, hay algo contrario de lo que me doy cuenta, y es que al ser un teatro que habla de las cosas que está pasando en la población en su país, está subvencionado a la vez por las personas que están siendo criticadas. ¿Me explico? Entonces, eso me parece, aquí en este país, eso no se, a mi punto de vista, eso es, no se puede hacer tan claramente. Sí, pero en nuestro país tenemos la libertad de expresión y la libertad artística, y nosotros lo que hacemos es comprobar o empujar las barreras, los límites, y ver hasta dónde nos dejan llevar. Pienso que los límites hay que someterlos a presión y ver hasta dónde aguantan. Y gracias a este esfuerzo de empujar las fronteras y de ver hasta dónde aguantan los límites y las barreras, hemos conseguido avanzar, y hemos cambiado la escena del teatro en Alemania, pero también hemos tenido problemas. Hemos tenido obras de teatro prohibidas, hemos tenido problemas. Es decir, que tenemos un privilegio, una situación privilegiada en Alemania. Es cierto que nos subvencionan aquellos a los que criticamos, pero me parece que esto va en doble dirección. Para nosotros es también un reto criticar a aquellos que nos están financiando. Y esto solo funciona siempre que estemos dispuestos a someter nuestros límites y nuestras barreras a estrés, a ver hasta dónde aguantan. Porque podemos no hacerlo. Lo que sí que tenemos es mucho cuidado. Nunca hacemos denuncias contra personas, sino que denunciamos situaciones sociales. Y muchas veces esto conduce a que después haya personas que se sientan agredidas, pero no criticamos a las personas, criticamos al sistema. Provocamos una confrontación en el público. Esto nos ha ocurrido 2 veces, que los problemas con el público provocaron que hubiera que interrumpir la obra. Pero para mí eso es libre, es libre, y es mejor que terminar la obra con un aplauso. Porque si no, nos vamos a casa a ver la televisión y ya está. Y sobre su primera pregunta, creo que es una buena pregunta. Yo me lo había planteado desde otro punto de vista, pero sí que es verdad que hay muchos españoles, y yo ya conozco a varios en Alemania que trabajan allí porque es donde hay trabajo, debido a la situación de aquí, y sí que me podría plantear hacer una especie de crítica de la política de nuestro gobierno, aunque por supuesto preferiría hacerlo en España. Porque tengo que decirles que los temas están aquí en la calle, y hay de sobra, hay temas de sobra, solo hay que recogerlos y llevarlos al escenario. Muy bien, a ver quién recoge esa lanza. Gracias. Idea de trabajar con el contexto, que no quiero dejar de agradecer, antes de que hagamos la pausa, a las chicas de Asorna, que están haciendo la traducción al lenguaje de signos durante estos 2 días. Estamos aprendiendo. Y a los chicos y chicas del Molino, que están por aquí, que tienen una formación de azafatos y azafatas y que están dándonos también ese gusto. Vamos a pasar a la pausa café, cortesía del Teatro Gayarre. Podéis encontrar cafés aquí en el hall y en la primera planta, nos repartimos. Y por favor, a las 12:30 puntuales nos vemos otra vez aquí. Gracias.